Hola, buenos días, ¿qué tal? Nada, aquí David Pons desde Menorca. Nada, descanse en paz, Jan Timman, jugador extraordinario. El arte del análisis, un libro que os recomiendo 100%, un libro que me acuerdo que estudié cuando era muy pequeño y que me empezó a hacer amar el ajedrez. Un occidental que, como sabéis, se enfrentó a toda la escuela soviética, un grandísimo jugador, top, absolutamente top mundial, número 2 del mundo y un jugador extraordinario. Esta partida, todo el mundo conoce la partida de Nigel Short, que le gana a Jan Timman con ese famoso viaje del rey. Pero me comentó el otro día un compañero, un amigo aquí de Menorca, Luis, que me dice, cuidado, que todo el mundo conoce esa, pero no todo el mundo conoce la de Jan Timman contra Nigel Short, ¿vale? Donde es Timman quien inmortaliza a Short. Y supongo que eclipsada un poquito por la otra partida. Vamos a aprender, además, es una partida jugada en Tilburg en 1990 y donde entenderemos muchísimo mejor cómo se debe comprender las estructuras de lo que sería el muro de piedra, ¿vale? Vamos a ver D4, E6, Timman blancas, Nigel Short negras y fijaros que aquí podríamos pasar a posiciones de francesa y simplemente jugó con C4, F5. Aquí tenemos estructura de holandesa. Veremos si es la holandesa clásica, veremos si es holandesa muro de piedra. Bueno, un jugador y una persona que ha fallecido muy joven, la verdad, 74 o 5 años, y que para el mundo del ajedrez evidentemente ha sido una triste noticia estos últimos días. Por lo tanto, qué menos que hacerle este homenaje en nuestro canal. G3, sé que tengo un par de vídeos pendientes, que me habéis comentado algunos, pero bueno, me parecía imprescindible que un jugador de esta talla pues tuviese nuestro pequeño homenaje. Bueno, casi todas las posiciones con holandesa se suelen jugar con G3, me parece la mejor manera de jugar, la manera más tranquila, además muy fácil, vamos sacando piezas, nos enrocamos y a jugar. Es cierto que aquí, por ejemplo, cuando jugamos con este orden, si en lugar de jugar con alfil E7 puede jugar con ya D5 directo. También hay variantes que me gustan mucho y que os recomiendo, que por ejemplo es caballo H3. No sé si habéis visto que a veces al haber retrasado el caballo de G1 puede ir a H3 para ir a F4 y para ir a D3 y para empezar a dominar casillas importantes. Fijaros qué rutas más bonitas que tenemos para nuestras piezas para dominar la principal casilla, que es E5. Todo se basa en esa casilla, en E5 y en E4 para las negras, y normalmente el cambio de alfil de negras veremos que es otra de las cosas más importantes para jugar estas posiciones. Bueno, juega alfil E7. Si ya me juegan con D6, en lugar de muro de piedra más simplemente holandesa con D6, ¿vale? Y también nos alejamos de las variantes de Leningrado, donde también se puede jugar con G3, como no, de hecho es la variante principal. Aquí mi recomendación simplemente sería que saquemos piezas, sacamos el caballo y contra, por ejemplo, dama E8. Me gusta mucho B4, ¿vale? Aquí nuestra recomendación. También hay jugadores que juegan torre 1 para meter E4, suelen jugar caballo E4, el negro, y también la idea de dama H5, un poquito a lo Grand Prix para que nos entendamos, ¿no? El negro suele buscar estas ideas. Fijaros que defiende de cara a que si juegas E5 haya cualquier jugada que toque en C7 y nos busca en E5. Y nosotros seguimos expandiéndonos en el flanco de dama y tras E5 comemos y me encanta la jugada E4. Y hasta aquí un poquito, porque fijaros, si peón por peón simplemente vamos a retomar de caballo, porque tenemos, tras el caballo tenemos un dama D5 jaque donde recuperaremos la pieza, y donde el blanco ahora lo que busca es alfil A3, que además es bastante más peligroso de lo que parece, porque si el negro se emociona y me empieza a atacar demasiado rápido, pues esta jugada es ganadora, porque tras torre F7, caballo por E5 sería brutal, porque la dama no puede comer el caballo y defender el alfil de D8 directamente. Por lo tanto, tampoco la cosa es tan fácil, ¿vale? Alfil E7 juega short, caballo F3, y aquí estamos con la estructura de muro de piedra, donde normalmente el alfil se suele sacar más a D6. Pero donde en nuestro canal también hemos hablado de esta estructura, porque ya sabéis que con caballo E4 rápido y H5 es del famoso sistema Rapport. Por lo tanto, bueno, son posiciones que aquí en el canal ya las hemos trabajado incluso con negras, ¿no?
Enroque de Timán, enroque y B3. Clásico total, vamos a cambiar el alfil de negras, voy a maniobrar con mis piezas y de hecho fijaros la ruta que estoy dibujando porque tras alfil de 7 la idea blanca sería jugar con alfil A3 como jugué en la partida, porque si alfil por A3 y caballo por, digamos que la ruta del caballo es esta maniobra para llegar con un caballo a E5. Fijaros que al haber cambiado el alfil de casillas negras, la casilla E5 queda mucho más vulnerable. Al tener esta estructura, el alfil de D7 es muy malo, por eso de aquí que Short lo intente reciclar con una ruta muy conocida, vía E8, para intentar quitarse esta pieza, porque tenemos, me falta el peón en C6 solo, pero tenemos toda la estructura de peones en casilla blanca y tenemos nuestro alfil que realmente está chocando contra nuestros propios peones, ¿verdad? Bueno, alfil A3 y Short le juega caballo C6. Una jugada muy de doble filo. El caballo está bastante bien, incluso intenta aprovechar la casilla B4, que puede ser interesante. Controla la casilla E5, pero en cierto modo también se aleja del peón de D, ¿vale? Que esto en según qué estructura puede tener importancia. Dama C1, buena jugada también, fijaros, domina las casillas negras y libera el caballo. Y A5, un poco lo que os decía, quiere o bloquear en B4 o pegar a 4 o simplemente controlar la posible expansión porque el blanco tiene ventaja en el flanco de dama, mientras el negro se va a centrar en atacar con estas ideas, incluso a veces pasando la torre, incluso metiendo G5, G4, planes muy concretos, muy de ataque, que es lo que hace un poco un jugador de muro de piedra. ¿Qué hace Timán aquí? Le cambia los alfiles de negras, y tras dama por caballo C3. Muy buena jugada, básicamente presionando sobre D5. Fijaros que ahora, por ejemplo, una jugada como caballo 4, que sería súper natural, simplemente Timán lo que haría aquí es comer en D5 y esta posición es fabulosa. Quiero que se entienda bien, porque tras E3, el caballo en C6 está en una muy mala casilla, el peón de D5 ahora va a sufrir y esta formación de peones blancas, al luchar también contra F4, digamos que no hace que este alfil se pueda colocar bien y simplemente maniobrando nuestro caballo de esta manera, viendo a casillas como C5, metiendo las torres en el flanco de dama y buscando más tarde tal vez una 3B4, la presión es brutal y no hay progreso en el flanco de rey. Y sobre todo me falta un caballo, por ejemplo, para llegar a E4 con negras. Por lo tanto, digamos que esta estructura sería pésima una pésima noticia para el negro, ¿verdad? Por eso lo que hace Short es, en lugar de caballo 4, primero prosigue con sus maniobras en el flanco de rey. Y aquí Timán, demostrando una clase y una comprensión posicional brutal, juega dama E3, que es una jugada buenísima, controlando casillas importantes y otra vez especulando con el C por D. Al caballo E4 siempre tener el problema del C por D que os he explicado, esto directamente lo que hace es que la posición negra sea bastante difícil. Y de hecho aquí Short toma una decisión muy compleja, que seguro que Short cuando la hizo dijo, cuidado porque no sé si me estoy equivocando, que es este D por C4. Porque es cierto que lo hace para empezar a presionar y para tener algún E5 en algún momento, tal vez, o algún caballo G4, aprovechando que la dama está en E3, pero esto es demasiado concreto porque a nivel estructural el flanco de dama está totalmente tieso, el peón de E6 es muy débil y digamos que las piezas negras están muy mal colocadas. Y esto lo va a castigar Timán de una manera muy muy bonita. Torre F1, empezando a especular con posibles D5 y ya veis, Short muy concreto, molesta caballo G4 para buscar de alguna manera algún E5 en algún momento, presionar sobre C4, pero bueno. Aquí, por ejemplo, Timán tenía, en lugar del torre AB1, que ahora veremos que hizo, que es una jugada natural y buenísima, tenía la jugada ya muy concreta y muy dura de 5. Esta jugada es muy fuerte, porque digamos que el negro casi que no se puede ni mover, el flanco de dama está totalmente destrozado, abrimos las columnas B y C, este peón es una auténtica tortura, el peón de F5 va a sufrir, el caballo se va a dirigir a D4 para también dar fuerza al alfil,
digamos que esto está lleno de debilidades y como tengas que jugar G6, volvemos a hacer que el alfil de F7 sea débil y sobre todo haremos que el rey negro sea muy débil, ¿no? Pero bueno, torre a B1 de Tiemann, perfecta jugada. Y tras E5 y peón por peón, fijaros que aquí es que no puede moverse, ¿eh? Simplemente estas posiciones son una tortura. El cambio de estructura siempre me va a favorecer, el alfil es durísimo y digamos que tiene una posición el negro muy muy difícil. Tiemann Shor decide cambiar en D1 y jugar con dama C5. Y aquí, ¿qué haríamos jugadores más normales, no? Intentaríamos, bueno, pues a ver qué hacemos, ¿no? Es cierto que también me están tocando en F2, pero esta jugada no fue una sorpresa para Tiemann, la tenía controladísima y le mete caballo G5 durísima. Solo le importa el alfil de blancas, le entrega el peón de C4, pero para la fuerza del peón pasado y máxima actividad. Al final el ajedrez es actividad y la dama, fijaros que bien defiende en F2. Todo descoordinado porque con algún H3 el caballo, fijaros dónde va a terminar. Por lo tanto, aquí la posición es espantosa. Si simplemente comes en E5, la idea de Tiemann era comer en F7 y decir, bueno, ¿qué haces ahora? Te voy a comer en B7. Tienes todo débil, el alfil este es una bestia padre, ¿no? El alfil de B7 es muy poderoso, los caballos son muy malos y hay demasiadas debilidades y también la del rey en la posición negra. La gran diferencia reside en el alfil muy duro, en la actividad de la torre y también en que el rey negro está mucho más débil que el rey blanco, ¿de acuerdo? Bueno, decide Shor tomar en C4 y le mete este jugadón, caballo de 5 doble exclamación, jugada brutal, que básicamente le dice, bueno, si quieres comer te voy a destrozar por blancas, y si no quieres comer, básicamente lo que te va a hacer es E6 y fijaros la fuerza del peón pasado y qué coordinación, qué centralización. Por eso os decía, escuela clásica, derrotó a los soviéticos, pero él era una calidad absoluta, el gran jugador Tiemann, ¿no? Bueno, les mete E6, alfil por, torre por D5, actividad, tocamos, nos preparamos por la torre D7, no tiene nada, todo está controlado, como que todas las piezas están en su casilla ideal. Y tras dama A3, evidentemente este peón de A2 ni se giró, supongo, ¿no? Ni giró el cuello, le metió torre D7, dando ya por aquí medio ganada porque la amenaza E7 es decisiva. ¿Qué hace Short? Bueno, sigue luchando, juega caballo C6 y aquí simplemente elimina el defensor de la jugada E7 y aquí podría haber abandonado, pero Short demuestra también que con una clase extraordinaria decía, esto es una obra maestra, es una obra de arte, tienes que terminar dándome mate, ¿no? Y qué mate más famoso que el mate de la COD, ¿no? Torre 8, dama jaque, fijaros lo que va a venir. Y bueno, podría haber abandonado, ya os digo, pero prefirió hacer rey H8, que le hiciesen caballo F7 jaque, el famoso caballo H6 con jaque doble, la entrega de dama en G8 y esta partida tan famosa y de uno de los torneos más importantes terminó en este famoso mate. El arte del análisis, no solo un libro, una manera de vivir el ajedrez, un auténtico genio, nos ha dejado demasiado pronto y simplemente desde aquí, desde el canal de Davinin, pues le hacemos un pequeño homenaje a toda su trayectoria, toda su carrera con partidas tan extraordinarias como la que acabáis de ver. Simplemente animaros a mirar sus partidas, animaros a mirar sus libros, a todo el estudio que él hizo y cómo amaba el ajedrez. Que de hecho me comentaba Luis, como os decía, que incluso ya a una edad, bueno, hace muy poco, que era habitual verlo aún en clubs, ahí en Rotterdam y otras ciudades donde él simplemente iba al club y jugaba ajedrez y iba a ver cómo la gente jugaba. Porque cuando alguien quiere el ajedrez, pues no lo abandona nunca. Su legado eterno, gracias Jan Tiemann, un abrazo muy grande aquí, David Pons desde Menorca, os espero, hasta ahora.